Bueno, continuaremos viajando para visitar a nuestras colegas internacionales y nos iremos ahora a Bogotá, Colombia. Presentaremos a Amalia Osuna Colmenares, enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, cofundadora y presidenta de la Sociedad Científica Colombiana de Enfermería, Science. Amalia nos hablará sobre los desafíos para el retorno escolar en este 2021 a partir de la experiencia del 2020. Medidas a implementar antes de abrir, estrategias para reducir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2, la labor de la vigilancia epidemiológica, evidencia de regreso, factores psicosociales, etc. Dejo con ustedes y muy bienvenida, Amalia. Buenas tardes a todas y todos los que están en este grandioso evento. Quiero agradecer especialmente a mis amigas y colegas de Sochiese, con quienes hemos venido haciendo un trabajo mancomunado bastante importante y bastante engranado, por esta invitación. Definitivamente estas son las invitaciones que nos ayudan a crecer como profesionales y nos permiten ver todas las perspectivas, las ópticas de diferentes países. De verdad agradezco mucho el que me hayan permitido estar hoy acá. Voy a empezar a compartir pantalla, pero me dice que no puedo hasta que no cierre la anterior. Beatriz, por favor, sí, necesitamos que cierres tu presentación para que pueda darle curso a Amalia. Bueno, mientras tanto, pues ya ustedes dijeron quién soy yo. Soy una de las enfermeras escolares de Colombia y estamos pues de cara a la pandemia dentro de las instituciones educativas. Ha sido igualmente difícil como muchas otras ya lo han expresado. De pronto para alguien ha sido más fácil, pero en general ha sido un trabajo bien comprometido, un trabajo bien difícil. Voy a empezar a compartir entonces. Un segundo. Amalia, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, vemos tu pantalla, falta que agrandes la presentación. Eso, Listo, ahí. ya, listo. Se ve bien y se te escucha muy bien. Bueno, entonces esta presentación son los desafíos para retomar el año escolar, para el retorno del 2021 a partir de esta experiencia que hemos logrado en este 2020. Permítame un segundo. Amalia, silenciaste el micrófono. Amalia, ay. Ya, era que no me quería rodar, ya me está rodando, es que tenía un problema. Bueno, entonces estamos hablando de cómo estamos los establecimientos educativos de cara al COVID hoy, ¿no? Entonces, en todo, pero vuélveme, ¿qué será que no me rueda? Un segundito. Oh.
Bueno, mientras tanto, agradecemos la presencia de colegas enfermeras y enfermeros, profesoras de colegio y otras personas de varios países de Latinoamérica y también España, México, tenemos Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Así que muchas gracias por estar siguiéndonos esta jornada. Pueden dejar sus saludos o si algún país que no haya nombrado, lo pueden agregar en el chat. También les he compartido en el chat el enlace para la encuesta del certificado de asistencia, que es también la evaluación de nuestro evento. Gracias, Lía, por saludar. Qué bueno que les está gustando. Bueno, ya creo que ya los problemas técnicos están pasando. Entonces, como les decía, los establecimientos educativos de cara al COVID hoy hemos aprendido mucho. Nos acordábamos desde el día de abril, cuando estábamos con todas las colegas de varios países tratando de hacer el plan estratégico. Eran solo preguntas, eran muchos caminos que hay que hacer, para dónde vamos, cómo, cuándo, todas angustiadas. Esa etapa, pues, afortunadamente ya pasó. Y ya pues nos pudimos sentar muchos en una mesa, en lo que muchas colegas han llamado el comité COVID, o el comité de crisis, o el comité de emergencia, y todas esas dudas se han visto despejadas con muchísimas ideas de muchísimas personas, y obviamente liderando las enfermeras escolares toda esta parte. Entre las medidas a implementar que nosotros aconsejamos ya con base en esta experiencia que se deben dar previamente a abrir un establecimiento educativo, está primero que todo establecer el comité. Definitivamente es clave tener el comité de los integrantes y que cada integrante sepa cuál es su papel. Se debe planificar y se debe preparar muy bien. El plan debe estar vigente. Todos nos acordamos que cuando abrieron nuestras escuelas empezamos con un plan, como decía de pronto Beatriz, milimétricamente establecido, pero ya sobre la marcha hay que hacer muchos ajustes porque muchas cosas que veíamos que eran perfectas, muy exitosas, vimos que no lo fueron tanto y requerían unos planes de mejoramiento que había que ir implementando durante el camino. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese plan? Pues proteger todo el personal, los estudiantes, las familias y protegerlas de ¿qué? De la propagación del COVID. En segunda instancia, otra medida que recomendamos es verificar el personal de todo, el personal de salud, el personal docente, el personal administrativo, el personal de vigilancia, el personal de apoyo, el personal de servicios generales que se encarga de hacer la limpieza y desinfección. Verificar si tenemos suministros suficientes. Entre esos suministros están todas las mascarillas que les damos a nuestros empleados y también le damos a los estudiantes, porque aunque los estudiantes salen de su casa con una mascarilla, pues ya como lo dijeron las demás colegas, tienen un tiempo de vida útil, que son en promedio 4 horas, y si llevan la de tela, pues igual se les moja y necesitan apoyo y a veces no tienen la otra y nosotros les apoyamos con la mascarilla. Que haya suficientes elementos de limpieza y desinfección en cada una de las aulas y que haya suficiente señalización y que sean adecuadas a las necesidades de esa comunidad escolar. Cada comunidad escolar requerirá unas necesidades muy específicas de acuerdo a las características que presenta esta comunidad escolar. Como tercera medida, una política clara de los comportamientos, una política clara que fomente comportamientos que reduzcan la propagación del virus. Entonces, esta política debe ser bien difundida, actualizada mediante la educación para la salud, como lo decía Beatriz, en las aulas y virtual. Esta política nosotros la damos a conocer de muchas formas, en la página web del colegio, en las gacetas que hacemos para las familias, en las cartas que enviamos a las familias. Hay muchas otras formas ¿qué pasó? Y lo otro, indispensable, sé que han dado mi colega Estela y mi colega Engracia daban posibilidades de otras personas, pero después de la experiencia, como la estamos viviendo, yo personalmente no veo cómo otra persona que no sea idónea pueda desarrollar estas funciones. Yo no lo aconsejo. Casi que me parece que es un camino al fracaso. Lo digo así abiertamente y con tranquilidad porque la experiencia me lo permite decir. Definitivamente se debe contar con una enfermera escolar que coordine todos los aspectos que incidan sobre la salud de los miembros de la comunidad escolar. Hay veces nosotros estamos como que
no entendemos cuál es el hilo que queda entre la disciplina y la salud y vemos que es que tiene todo desarrollo. A veces a mí me dicen, por ejemplo, ay, mira, hay una maestra que está comiendo dentro de la clase y eso podría ser de disciplina, ¿cierto? O unos niños están comiendo dentro de la clase, eso podría ser de disciplina, pero resulta que esto incide sobre la salud de los demás porque esa persona para comer se tiene que quitar la mascarilla y yo no sé, ni ella ni nadie sabe si es un asintomático positivo que de pronto está contagiando a todos los demás o los está poniendo en riesgo de pronto, porque si llega a ser un gran transmisor, como sabemos, puede estar contagiando a muchos. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a coordinar absolutamente todos los aspectos y nos hemos dado cuenta que muchos aspectos que no eran de salud, como inciden sobre la salud, tenemos que coordinarlos. Bueno, ¿cómo vamos a determinar este riesgo? ¿Qué cosas determinan el regreso? ¿Cómo vamos a determinar el regreso? El regreso, como ya lo dijeron también otros colegas, depende de muchas cosas. En este momento, mi amiga Juliana, la psiquiatra que les habló de Colombia, también les mencionaba que estamos otra vez nuevamente en las casas, otra vez solo salir una persona de la familia, cosas vitales, tenemos un pico y cédula, todas esas cosas que ya les decía. Entonces, de acuerdo al área donde estemos ubicados y a las precauciones que se hayan tomado para disminuir la transmisión, entonces podremos determinar si regresamos o no, o si abrimos la institución educativa o no. Entonces, eso es lo que hemos llamado como la tendencia en los casos COVID-19 del área. Entonces, si va en aumento esa tendencia, pues obviamente no vamos a poder abrir la institución educativa. El otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad para mantener las medidas de prevención y control de la COVID-19. Y ahí en la capacidad para mantener las medidas y control, ahí va pues el personal, ¿no? Si yo definitivamente no tengo un presupuesto, porque como todos ya han dicho, se necesita bastante inversión para mantener las medidas, para tener los mínimos condiciones higiénico-sanitarias que brinden más seguridad y más tranquilidad para detener el contagio. Entonces, si yo definitivamente no tengo esa capacidad de mantenerlas, si empecé con un poco de insumos, con un personal, pero ese personal después se me incapacitó algo, pues yo no voy a regresar de acuerdo a la experiencia que tuve. Lo otro es personal y niños en riesgo de enfermedad grave. Cuando yo ya tengo a toda mi comunidad escolar bien en grupos de quiénes van a regresar, quiénes no, quiénes son mayores de edad, quiénes tienen muchas comorbilidades, entonces cuando yo miro ya la lista y quiénes quedaron, si del 100% que habían me quedó solamente el 30%, pues yo ya tengo que decir si puedo con ese 30% porque no voy a recibir al 100% de mi comunidad escolar, de los niños, o no puedo definitivamente, entonces eso también me determina el regreso. Y definitivamente las situaciones de movimiento de transporte, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en mi colegio, la mayoría de los que vivían muy lejos, ellos se quedaron en la virtualidad porque se dieron cuenta que iban a tener que usar el transporte público y el transporte público no está siguiendo los lineamientos del 30% de ocupación. Lo están siguiendo a la entrada del acceso a las estaciones de servicio del transporte público. Hay unos torniquetes y en esos torniquetes sí, cuando las autoridades van a mirar, solo ha entrado el 30% de lo que se movía antes de la pandemia, pero resulta que son menos buses y al estar menos buses y menos trabajadores prestando el servicio, entonces esos buses son súper llenos de personas, pero llenos como una lata de sardinas. Entonces, estos niños que tenían que verse abocados a subirse a estos buses, pues ellos prefirieron quedarse en la virtualidad. Entonces también lo va a determinar esto y esto también me va a determinar la cantidad de estudiantes que quieran regresar e incluso de trabajadores que se sientan seguros de regresar. Dentro de las estrategias a aplicar en las escuelas para reducir ese riesgo de transmisión del COVID, definitivamente la capacitación va cambiando de acuerdo a ese mejoramiento continuo que hacemos. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que estábamos capacitando en todo lo que dijeron las otras colegas, en lavado de manos, en la distancia, en colócate así la mascarilla, cámbiate así la mascarilla cada tanto tiempo, pero resulta que ya cuando se empezaron a dar los casos, nos dimos cuenta que había un poco de intolerancia de parte de los padres y de parte de pronto de muy pocos alumnos, no es más de los adultos. Y entonces fue necesario ya llegar a las aulas con una presentación de la tolerancia, invitar a los niños a la tolerancia, a la solidaridad y al respeto, que todo eso involucra,
y decirles claramente que esto era una rueda y que algunas veces unos íbamos a estar arriba, entonces todos felices, no estoy contagiada, estoy muy bien, y luego íbamos a estar aquí al lado de la rueda giró y ya estamos al lado, y entonces nosotros decimos, ay no, definitivamente tuve contacto con un sospechoso de COVID, qué angustia, y luego a veces estamos abajo de la rueda, nos están espichando y nosotros decimos, tuve contacto directamente con un positivo o ya estoy positivo, entonces que esto era y que luego ya estábamos acá bien y volvíamos a estar, era una rueda continuamente girando y que todos podíamos estar en cualquiera 5 minutos. de los lugares, entonces por eso, gracias, entonces por eso la importancia de la capacitación, la comunicación que tiene que ser totalmente abierta, el autocuidado definitivamente, generar la cultura del autocuidado y la solidaridad para que sea una cultura responsable, que sea compartida. Y definitivamente la enfermera, donde no existe ese personal idóneo, definitivamente las necesidades en salud van a estar insatisfechas. Nosotros veíamos, esto lo voy a decir muy rápido porque ya lo dijeron todos, pero definitivamente los pilares de la prevención son claves a tener en cuenta. La ventilación, primero que todo, que ya lo dijeron todos, la mascarilla, la distancia y el lavado de manos como los 4 pilares más importantes para poder pensar en mantenernos abiertos. Yo traje acá unas fotos que son de las colegas de diferentes instituciones de España y de Alemania. Bueno, acá sí todos vemos que de pronto hay un aire acondicionado, pero vemos las ventanas cerradas. Acá también vemos las ventanas cerradas y eso es algo que nos ha pasado. Aquí vemos unas ventanas ya abiertas. Eso tal vez ha sido la parte más difícil para los maestros, ver que tienen que abrir las ventanas y las puertas, no totalmente, no tienen que enfriarse porque bajar la temperatura de los estudiantes también hace daño, pero sí que haya un flujo interior del aula. Dentro de las formas de contagio no voy a detenerme, las mismas que ya dijeron, el contacto directo, las microgótulas y los aerosolos definitivamente. ¿Cómo minimizamos esos aerosoles? Definitivamente ventilando, permitiendo que se filtre el aire y se disminuya la cantidad de concentración que puede haber de virus. También realizando la medición de CO2 como nos decía Beatriz. La importancia de la ventilación de las aulas radica en la forma de contagio del virus. Ya como sabemos y ya está aceptado incluso no al 100%, pero sí en parte por la OMS, de que por aerosoles se está contagiando las personas, entonces es importante, ustedes ven acá en la sala el flujo de aire, las ventanas no están al par, pero si hay una puerta abierta, entonces que haya un flujo de aire que limpie toda la sala. Los riesgos de la contaminación versus la ventilación, tiene que ver mucho con si es interior o exterior. En los entornos cerrados la fuente de contaminación es mayor, son menos ventilados, hay más densidad de población que los espacios exteriores. Entre más alto el volumen de la voz, entre más alto el ruido exterior, la gente tiene que alzar más el volumen, gritar, y entonces hay más emisión de gotículas y de aerosoles. La densidad humana, pues a mayor cantidad de personas en un mismo lugar, mayor cantidad de microgótulas expulsadas e inhaladas por otro, la distancia física definitivamente, el nivel del habla, entre más alto se hable, entre más se grite, entre más se cante, pues va a haber mayor riesgo que en los lugares silenciosos, y el uso de máscara definitivamente ya está comprobado que es bueno. Yo traje acá unas cifras que me parecen bien importantes sobre el lavado de manos, que es otro de nuestros pilares. Son de la OMS UNICEF, publicadas en agosto 13 del 2020, emanadas de un programa conjunto de monitoreo que hicieron OMS UNICEF, donde nos muestran que el 43% de las escuelas de todo el mundo carecían de acceso al lavado de manos básico con agua y jabón en el 2019. Nos muestra que 818 millones de niños no disponen de instalaciones básicas para lavarse las manos en sus escuelas, y esto pues obviamente aumenta el riesgo no solo de COVID, sino de todas las enfermedades contagiosas. Y que en los países menos desarrollados, 7 de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos, mientras que la mitad de las escuelas no disponen definitivamente de servicios básicos de agua y saneamiento. En ese momento, 3.000 millones de personas, que equivale al 40% de la población mundial, no tienen en sus hogares un lugar para lavarse las manos. 3/4 partes de las personas que carecen de acceso a agua y jabón viven en los países más pobres del mundo y se encuentran pues más vulnerables, que son los niños y las familias que viven de manera informal, ya sea porque son refugiados o migrantes o de zonas de conflicto. Y lo más triste, 1.000 millones de personas entonces están en riesgo inmediato de contraer COVID-19 simplemente porque carecen de esas instalaciones. Veíamos del rol ampliado de la enfermera, aquí ya todos lo han dicho, pero yo puse otra vez la vigilancia epidemiológica además, que antes la hacíamos, pero no la hacíamos por esta enfermedad ni todo lo que abarca esto. Y también una labor investigativa que es más como de detective, porque no todas las familias son abiertas a
a expresar lo que están viviendo, si hay alguien con COVID en su familia, ya sea el abuelo, el hermano, la mamá, no todos son abiertos, tiene mucho que ver con lo solidario que sea el colegio. En la medida en que el colegio sea más solidario, pues la gente es más abierta. En eso, pues mi colegio ha sido bien solidario, ha apoyado a todas las familias. Entonces, estamos haciendo una detección precoz de casos, una detección precoz de conductas de riesgo y una gestión de todas las acciones y toda la información. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, el mayor desafío ha sido contener el efecto exponencial de este contagio de virus. Cuando nosotros encontramos un caso positivo en una clase, tienen que inmovilizarse todas esas personas, y cuando se ha salido de la burbuja, que son las clases de los más grandes que están haciendo laboratorio, es mucho más difícil porque ya no va a contemplar una clase de 15, sino hasta 100 niños que tienen que inmovilizarse con sus familias para seguir todos los protocolos de aislamiento. Aquí yo traje un cuadro donde mostramos claramente que la actividad empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que es 7 días a la semana, 24 horas, y aquí pueden ver que es en el colegio y es en la casa. Primero que todo, el seguimiento, la recepción de nuevos casos sospechosos y positivos, que es todo el tiempo. Te puede salir un domingo a las 11 de la noche que te llamen, mira, a las 10, a las 5 de la mañana recibimos las llamadas. La búsqueda del cerco epidemiológico, que también pues, es la labor más dura, la comunicación con el comité COVID, que toca avisarle a todos los del comité, el envío de comunicaciones a la comunidad escolar y la actualización de cuadros Excel y formatos que nos envían las autoridades de salud, a las cuales debemos reportar. Todo esto, sumado a la gran carga doméstica que tenemos la mayoría de nosotras, pues somos mujeres, y tenemos que atender la carga definitivamente de la casa. Dentro de la evidencia al regreso, eso es una condensación de lo que hemos hablado y en reunión hemos establecido con cada una de las colegas. Definitivamente la transmisión se ve más relacionada a los eventos sociales ligados a la vida escolar, y no hay transmisión hasta el momento dentro de los colegios. Algunos colegios donde sí la hay han negado totalmente y no han permitido que la enfermera saque esta información. Incluso hay ya una enfermera expulsada de un colegio porque ella quería sacar la información, obviamente la Secretaría de Salud que nos corresponde. La autonomía, hay una gran autonomía para la toma de decisiones, antes siempre la tuvimos, pero ahora es mayor todavía. Una gran carga emocional, lo que nos transmiten todas las familias cuando entran en shock, cuando toda la familia está positiva o cuando un miembro de la familia está positivo, es una carga bien grande. La adherencia a protocolos, a mayor adherencia a los protocolos de parte de los estudiantes, definitivamente es más alta que la... Bueno, el reconocimiento de enfermería, todas se sienten muy bien porque son muy reconocidas y de manera verbal han recibido muchísimas gracias y muchísimo reconocimiento. Los reportes versus la oportunidad, la dificultad en la oportunidad de reportes a veces a los padres, porque si a nosotros nos hacen a las 10 de la noche un reporte, nosotros enviamos al otro día a las 7 de la mañana el reporte a los padres, entonces a veces hay molestia por eso. Una demanda de rapidez, todo el mundo quiere que la información sea ya en el momento, pero las aseguradoras de salud se están demorando de 5 a 7 días en reportar los casos positivos. La virtualidad, bueno, hemos encontrado una gran cantidad de alumnos que están totalmente en la virtualidad y están contagiados y de funcionarios. La carga laboral definitivamente y el rol ampliado. Hay una partecita, voy a tomarme un minuto de más, perdónenme, pero esta parte es la más importante de todas. Los factores psicosociales a intervenir en el nuevo rol de la enfermera escolar durante la pandemia. Aquí ya hay una colega que colapsó y necesitó hospitalizarse, y las demás estamos pues al borde. Entonces, definitivamente hay unas demandas emocionales que tienen que ver con las situaciones de duelo. Hay a veces agresiones psicológicas de tipo verbal con algunos padres que no entienden por qué les estamos pidiendo que nos reporten la prueba de sus familias. Unas jornadas prolongadas de 10 y más horas. Poca disponibilidad de tiempos de descanso, a veces 10 minutos, 15 de almuerzo, demandas de la jornada de trabajo e influencia sobre el entorno extralaboral. Muchas colegas nos manifestaban que cuando llegan a la casa no quieren saber ni siquiera que se le acerque uno de los hijos ni les hable porque están agotadas. Unas demandas ambientales y de esfuerzo físico, la fatiga, el uso de pantallas. A veces hay áreas de enfermería que no son acordes a las necesidades. Unas demandas cualitativas y demandas de carga mental, un nivel alto de atención. Esto requiere estar uno concentrado todo el tiempo para no ir a cometer ningún error. A veces estamos haciendo muchas tareas a la vez, nos entra una llamada a la otra, están demandando cualquier cantidad de información. Unas exigencias de responsabilidad del cargo grandísimas, una responsabilidad elevada por la atención, por preocupación de que nos vayamos a equivocar y vayamos a hacer una atención inadecuada, y una
y unas recompensas derivadas de la pertinencia de la organización y del trabajo que se realiza. Hay compañeras que tienen unos contratos muy desfavorables. Nadie está recibiendo, hasta ahora no hay una enfermera que esté recibiendo horas extras por ese trabajo, y definitivamente vemos todo el tiempo una incapacidad de incapacitarnos. Definitivamente todo el tiempo decimos, no podemos enfermarnos, tenemos que seguir bien. Las estrategias definitivamente que aconsejamos aliarse con un asesor experto. Nosotros hemos sido afortunadas, nos hemos podido aliar con el consultor para la OMS de COVID y el asesor del gobierno, que nos ha apoyado en muchísimos aspectos. Hay que hacer una realización de listas de chequeo y flujogramas, hay que tener colaboración entre colegas de diferentes establecimientos, lo hemos hecho con llamada por WhatsApp, hay que mantener una información entre profesionales con la mayor confidencialidad, como tenemos que compartir esa información con el grupo de COVID. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva de contactos, es muchísimo el tiempo el que sea, y definitivamente las alianzas como esa, las alianzas internacionales, nos permiten crecer mucho más. Ya, por último, agradecer a todos los que estuvieron presentes. Traemos una frase de Mahatma Gandhi que nos ayuda mucho en este momento. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Vemos que hay que cambiar, vemos que todas las escuelas, así sean públicas o privadas, que quieran regresar a la virtualidad, necesitan obligatoriamente una enfermera escolar. Aquí yo traje una imagen muy hermosa del primer museo virtual sobre arte durante el confinamiento. Y solo me resta agradecerles, muy amables por todo. Muchas gracias, Amalia. Qué exposición más completa, reforzando palabras como comité, plan de ajustes en el camino, verificación del personal, las políticas claras de comportamiento que tienen que ser bien difundidas, familiarizadas, capacitación constante, mejoramiento continuo. Son palabras que nos van sonando durante la tarde y que han sido experiencias de todas nuestras colegas que han vuelto a clases presenciales. Seguimos con el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, eso no ha cambiado, y sobre todo lo que se ha ido visualizando, que es el rol primordial que está cumpliendo la enfermería escolar, ampliando sus actividades que antes teníamos, pero que hoy día son más visibles para toda la comunidad y de vital importancia. Y cerrando con la vigilancia epidemiológica, importante rescatar lo de la alianza con enfermeras internacionales, esta alianza que hemos logrado. Aliarse también con algún asesor experto, a nosotros personalmente nos ha ayudado eso muchísimo, lista de chequeos, colaboración entre colegas, bueno, un sinfín de actividades que nos han ido ayudando y que se nos viene para adelante en este año 2021, continuar por lo que vemos de esta misma forma.